Las casas no solamente son la parte visible, las casas son también lo intangible, lo invisible. Y yo siempre les he dicho esto a mis clientes. El aspecto más valioso de una casa es el aspecto intangible, lo que no ves, pero que te afecta. Ustedes utilicen este video para hacer un arquetipo de la energía 7, porque es increíblemente transparente. Es que hasta pareciera que no fuera real, parece que esto fuera planeado, pero no lo es. Eso es lo lindo. Esto es natural, esto es orgánico. Cara Delevingne y su mansión son el arquetipo de la energía 7. Desde lo más sano hasta lo más positivo. Eso es lo que vemos en la casa de ella. Cara Delevingne. Todos preguntan qué está pasando con Cara Delevingne, la modelo británica famosa que lamentablemente está pasando por una situación muy conflictiva relacionada con drogadicción, adicciones y ese tipo de cosas tan desagradables. Pero esta presentación es para hacerles ver a ustedes cómo es la influencia energética en la vida de una persona y cómo eso se traduce a la vida de todos nosotros. Nadie está exento de estas influencias. Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo es de transparente el tema de la energía cuando la logramos aplicar a un tema personal. Ella es Cara Delevingne. De acuerdo a su fecha de nacimiento, ella es un QA7. Ella nació el 12 de agosto de 1992. Una muchacha, una chica preciosa que tiene, pues, se supone que el mundo a sus pies, ¿no? Pero a pesar de toda fortuna económica que tiene esta modelo, pues está pasando por una situación muy complicada relacionada con lo que son adicciones. Además, tiene otro conflicto. Bueno, es que la verdad es que son como los dos conflictos juntos. El tema de la adicción y el tema de problemas en su salud mental. Ella al nacer es un QA7. ¿Qué significa eso? Este es el tipo de energía personal de ella. Esta energía ella la adquirió cuando nació, ¿ok? Todos, cada uno de nosotros tenemos un tipo de energía y ese tipo de energía es la energía que va a predominar en nuestro cuerpo y es la que va a determinar nuestra compatibilidad o no con los espacios, ¿ok? A ella le tocó ser QA7, las energías van del 1 al 9, ¿ok? Masculino, femenino. En el caso de ella es un QA7, es un QA metal. Les doy una descripción de lo que es la energía 7, es un elemento metal, su orientación magnética es el oeste y durante el año 2022 esta energía está colocada, parte de ella, porque son como fragmentos de un chi completo, de un chi total. La energía 7 es la que está colocada este año en la orientación oeste, ¿ok? Entre sus representaciones, vemos que la energía 7 representa entretenimiento, representa ocio también. El mundo de la moda es una energía súper fantasiosa, te hace como envolverte en un mundo en el que tal vez tú puedas creer como ideal. Además representa lujo y excentricidades, pero ella, su energía personal, también representa todas estas representaciones que les coloco aquí solamente por el objetivo de ilustrarles lo que representa esta energía. Ya vamos a ver adelante cómo se va abriendo y cómo se va desenvolviendo lo que es la energía 7 en la vida de Cara Delevingne y ella siendo un QA7 o energía personal 7. Además, esta energía representa excesos, vicios y adicciones. Aquí les coloco yo un chi sano, ¿ok? El chi tiene diferentes espectros. Tiene el espectro superior, digamos, lo mejor que podemos encontrar en una energía, y lo peor ya es la parte más baja, lo que está acá. Quise hacerles esta página para mostrarles, ¿verdad? Lo que es más o menos un abanico de opciones que te puede dar esta energía. Esta es la manera en cómo se le vio a ella hace como una semana
en el aeropuerto de Los Ángeles. Aquí todo el mundo puso alerta roja. Todo el mundo se asustó. Todo el mundo dijo, ¿qué le está pasando? Si te pones a ver, es increíble cómo ella se transforma. Y era obvio, no sé si ustedes vieron los videos de ella, pueden buscarlos en Google, cómo estaba realmente fuera de control y bajo el efecto de drogas y no sé qué más pudo haber tomado, ¿verdad? Estaba completamente descontrolada, ¿ok? Algo interesante sobre esta imagen, que por eso fue que la puse, es que ustedes saben que Britney Spears también tuvo conflictos de este tipo, parecidos también, problemas de salud mental, asuntos relacionados con drogadicción y tema de drogas. A Britney se le consideraba como una persona que tenía problemas mentales, ¿ok? Me llama mucho la atención y vean ustedes esto. Y ahí es donde yo todos los días me maravillo de ver esta influencia energética. El tema del Feng Shui no solamente queda en un tema de análisis de la influencia en tus casas y del medio ambiente, sino que te analiza, te desmenuza la vida misma. Lo interesante, lo he visto permanentemente, es que la moda habla. La moda te dice o te grita lo que tú callas, la forma en cómo vistes, los colores que utilizas. Todo eso es energía. En el caso de ella es increíble cómo anda con una camiseta y dice Britney. Aquí es casi como que anda con una pantalla. Estoy teniendo los problemas que ella misma también tiene. Pues ya vemos, aquí está gritando, gritando. Lo que no dice su boca, lo dice esta imagen, ¿ok? La moda habla. Quiero que sepan eso. Hasta aquí nomás llegó el análisis que yo había hecho, pero seguí profundizando a ver si podía lograr conseguir más información. Para mí, la información más importante es dónde vive la persona, ¿ok? Y con las figuras públicas o personajes así de los artistas de Hollywood y internacionales, pues es fácil conseguir dónde es que viven actualmente, dónde es que están viviendo justo en este momento. En el caso de Cara Delevingne se me hizo imposible, no pude conseguir la dirección de la casa donde ella está viviendo actualmente. Sin embargo, conseguí un video donde muestra su casa actual. Y ahí fue donde yo dije, esto es increíble. La energía es tan maravillosa en cómo te habla todo el espacio, incluso sin tener su dirección física, sin tener esa información. La casa habla y es la representación del tipo de energía de Cara Delevingne y de lo que está pasando en su vida. Al inicio, cuando estaba buscando información sobre ella, lo único que descubrí o pude conseguir fue que ella vive en West Hollywood. Acuérdense lo que les enseñé acá, que la energía 7 es orientación magnética oeste. Cuando yo veo que ella vive en West Hollywood, yo dije, aquí tengo que seguir analizando más y tengo que seguir investigando porque esto se está poniendo bien interesante. ¿Qué significa? Ella es una energía 7. El oeste es una energía 7. Ella vive en West Hollywood. Eso significa que de alguna manera ella se está conectando con su propia energía. Y eso hace que la energía se magnifique o tenga un crecimiento exponencial. ¿Ok? Es súper interesante. Investigando un poco más, ¿dónde vivía ella cuando vivía en Inglaterra? Pues la dirección que ella tenía en Inglaterra es West London. No conseguí la dirección exacta, pero yo solo vi West London y yo dije, esto es increíble. Esta chica, esta modelo, está directamente conectada con la orientación oeste y las cualidades energéticas que tiene esa orientación. Exponencialmente creciendo porque ella es esa misma energía. Quiero que sepan que en este caso estamos multiplicando su cualidad energética por mucho. O sea, está agarrando además parte de la influencia energética del espacio, uniéndola a su propia energía personal, que es esa misma 7. Entonces, hace una influencia exponencial. ¿Ok?
Esta es la casa de West Hollywood. Solo pude conseguir la fachada principal. Me encanta en el sentido de que la arquitectura se ve bastante simétrica, por lo menos en lo que es esta fachada. Aquí tenemos cómo sirve de espejo, digamos, un lado y el otro. Aquí tenemos estos leones que son en la cultura china o en la cultura oriental. Estos leones son como protectores. Esto es más simbólico que otra cosa. Sin embargo, algunas personas confunden, digamos, el significado. No creo yo que ella haya puesto esto porque en Oriente se utilice como para proteger las edificaciones, pero me llamó mucho la atención ver estos dos leones ahí como protegiendo. Esta casa se ve que tiene un buen equilibrio arquitectónico, pero la gran pregunta es, ¿cómo es su equilibrio energético? Acuérdense que las casas no solamente son la parte visible, las casas son también lo intangible, lo invisible. Y yo siempre les he dicho esto a mis clientes. El aspecto más valioso de una casa es el aspecto intangible, lo que no ves, pero que te afecta, con muchísimo más influencia que la parte arquitectónica que puedes tocar. Okay. Comienzo a ver este video que conseguí que habla de la casa de ella. Ella misma da el tour por la casa. Si ustedes lo buscan en Google van a encontrarlo perfectamente. Y es increíble cómo este efecto energético habla de ella directamente. Es más, ustedes utilicen este video para hacer un arquetipo de la energía 7, porque es increíblemente transparente. Es que hasta pareciera que no fuera real, parece que esto fuera planeado, pero no lo es. Eso es lo lindo. Esto es natural, esto es orgánico. Cara Delevingne y su mansión son el arquetipo de la energía 7. Desde lo más sano hasta lo más positivo. Eso es lo que vemos en la casa de ella. El aspecto más sano de la energía 7 es la parte artística, es la parte tecnológica. Aquí ella toca piano, ella toca varios instrumentos, ella tiene un dominio increíble de la guitarra también. Esos son los aspectos positivos de la energía 7, su propia energía personal. Pero también creó un espacio en el documental que hablan de ella. Dicen que ella quería crear como una especie de Alicia en el País de las Maravillas. Quería que esto fuera fuera de lo normal, completamente inclinada al tema del ocio. Esta es la Cara Delevingne más sensata, más, digamos que pudorosa. Ella está ahí en su piano, ya un poco más variando el tono. Hay una zona donde ella maneja temas de disfraces para que sus amigos lleguen y todo el mundo se disfrace como le dé la gana. Ahí te das cuenta que definitivamente esta casa es fuera de lo normal, pero está bajo las características de la energía 7, que tiene que ver con la fantasía que les comentaba al inicio. Este es el tema que tiene que ver con disfraces y todo eso, el aspecto de la fantasía. Y ella lo justifica diciendo pues que ella es artista. Entonces, ¿cómo no va a tener eso en su casa? Miren ustedes cómo va pasando. Entonces, desde lo más sano de la energía 7, en todo su espectro. Ya van a ver. Este es el bar que tiene ahí. Tú crees que estás en algún bar, en algún sitio así público, pero no, es el bar de ella, de la casa. Está muy lindo, pues todos decimos, pues sí, normal, no hay problema. Esto es nada más una transición. Prepárense para que lo que les voy a enseñar. Ella dice que su casa, el diseño lo basó en la mansión de Playboy, ¿ok? Ya estamos entrando a otros niveles de la energía 7 también. La energía 7 representa todo ese mundo sexual, que no es un mundo sexual sano, sino que es un mundo sexual ya entrando en cosas que no están a la vista de todos, ¿ok? Ella llama su casa como el playground, el área de juegos para adultos, así lo llama, ¿ok? Hay una parte de la casa que representa las partes íntimas de la mujer. No les voy a enseñar la imagen, búsquenla en Google, porque ella utiliza esa imagen como un pasadizo, es esa,
utiliza esa imagen para hacer un túnel y un pasadizo en el que ella entra por ese pasadizo. Dice que ahí es donde llegas a el área de el playground para adultos, ¿ok? Ya llegas a un punto en el que la energía 7 pierde bastante su aspecto ingenuo y llegamos a los vicios y todo lo que tiene que ver con eso. Ella tiene un área para jugar póker y tiene otra área para aquí con un tubo de stripper y un columpio que realmente no sé para qué lo usa, ¿ok? Bueno, sigamos. Este es el dormitorio de Cara. ¿Qué opinan ustedes de todo ese recorrido que hicimos de la casa comparado con el dormitorio? ¿No les parece que hay un punto aquí que de repente uno dice, ¿dónde se desconectó? ¿Qué pasó? Para mí, este dormitorio transmite depresión, transmite tristeza, transmite también una especie de ánimo bajo, ¿ok? Y así es como ella se siente. Esto lo que transmite es cómo ella se siente realmente, ¿ok? En este caso no sé dónde está ubicado realmente este dormitorio, pero la energía de aquí es baja. Hay algo importante que quiero comentarles sobre la energía 7, las personas energía 7. De forma general, podemos decir que tuvieron una infancia difícil. Tuvieron una infancia en la que se sintieron abandonados. Eso es una característica de la energía 7 o QA7. Entonces, las personas, esto es algo, digamos que general, no es obligatorio que todos hayan pasado por eso, pero es una cualidad que puede darse. Y en lo que respecta a mis clientes, los QAs 7, de alguna manera han llegado a sentir un abandono en la infancia. Es bien interesante porque eso no significa que haya sido así la realidad. Ellos pudieron haber tenido una familia que los apoyara, que les diera el amor que necesitaban, algunos otros no. El punto es que ellos en su mente sentían el abandono. Cierta parte de sus vidas consideraban que tenía que ser completamente secreta porque crecían tal vez en un ambiente bastante estricto. Pero de alguna manera ellos experimentaban entonces este abandono. Este abandono puede ser emocional, puede ser físico realmente. Y de ahí es que cae una inclinación a los vicios, ¿ok? Ahora, aquí entre paréntesis quiero comentarle, porque el tema del Feng Shui es una cosa increíblemente amplia, pero en unos pocos minutos quiero hacerles cierta conciencia. El tema es que esto no solamente sucede con las personas que son QA7 o energías personal 7, sino que también pueden tener una influencia cuando esta energía se encuentra ubicada en algún espacio específico de sus casas y ese espacio lo usan mucho, ¿ok? Entonces quiero irles abriendo la mente y creando conciencia de estas influencias. Entonces, aquí podemos ver algo que es contrastante con ese aire de juego, ese aire de diversión que tiene la casa de Cara. Imagínense el dormitorio, que es la parte, digamos, más privada, donde ella pues está consigo misma, se siente solo, se siente triste y se siente con una energía baja, ¿verdad? Como incluso el color de la ropa de cama te dice algo así como que no va de acuerdo a su edad, ¿ok? Entonces, no me quedé ahí. Yo dije, esto está tan increíble, me fascinó, pero ¿cómo puedo hacer para conseguir realmente un poco más de información? ¿Ok? Se van a ir de espaldas cuando les comente esto. Pues resulta ser, ella compró un apartamento, creo que es de 3 pisos, en Nueva York. Hace poco, creo que fue en este mismo año. Supongamos que ella hace un estudio de Feng Shui y quiere saber qué efecto va a traer esta casa en la vida de ella. Mi pregunta es, ¿esta casa le servirá para mejorar su situación actual? Ojalá, pero en mi experiencia, una casa, la casa donde tú vives, te lleva a otra casa similar energéticamente
Y esta casa similar te puede llevar a otra similar. Lo que te quiero decir con eso es, la energía de tu entorno, de tu casa actual, te lleva a oportunidades similares de la configuración que tienes en este momento. ¿Ok? Entonces, mi pregunta principal cuando veo que ella compra este apartamento es, ¿le ayudará a mejorar su vida? Empiezo a investigar y esta es la imagen, miren. ¿No les parece que tiene algo parecido esta imagen de esta fachada con el dormitorio? Díganme, ¿se hace parecido o no? ¿Sí o no? Yo sí le veo un cierto... Esto tiene, este dormitorio, muy contrario a todos los otros espacios, tiene un aspecto como gótico y emocional bajo, ¿ok? Miren cómo es este. El edificio tiene esta arquitectura y más o menos te da ese aire, ¿no? Es una fachada ya, no es moderna, sino que ya tiene su tiempito. Sin embargo, el apartamento es un apartamento moderno que fue remodelado y que está de primera categoría. Pero, ok, mientras sigo profundizando, aquí es donde está el edificio. Miren, este es el edificio donde está el apartamento que ella compró. Esta es la cuadra. Estos edificios se alimentan de la orientación magnética noroeste. ¿Qué es lo que tiene la orientación magnética noroeste? En este caso específico, un parque. Un parque, qué maravilla, dije yo. Eso es bueno porque vivir cerca de las áreas verdes hace que el aire sea más sano. Y ya hemos hablado anteriormente que en el aire está el chi. Y el chi tiene diferentes cualidades. Es un código energético que trae diferentes cualidades que nos afectan en positivo o negativo, dependiendo de nuestra propia energía personal. ¿Ok? Entonces, el edificio de ella está localizado en esta esquina. Aquí le hice esta sombra, lo sombreé. Realmente no sé si este es un anexo de otro edificio. Ahí sí no lo sé, pero estamos apenas haciendo este análisis así superficial, digámoslo, para usarlo como información, ¿verdad? Y para entretenimiento también. Entonces, miren, este edificio genera este chart. Este es el chart. ¿Se acuerdan que yo les dije? No hay nada en Feng Shui si tú no utilizas un chart así, ¿ok? ¿Qué son estos números? Pues esos son diferentes flujos energéticos que se acomodan en los espacios, que te dicen la cualidad energética que hay en ese espacio específico, ¿ok? Que luego, ¿cómo te relacionas tú con esos números? Ya va a depender de tu tipo de energía personal, ¿ok? Pero mira qué interesante. Para que vean que de donde venimos indica a dónde vamos. El caso de Cara Delevingne como energía 7, acuérdense que representa la energía 7 es el sector oeste, ¿ok? ¿Dónde queda ubicado este edificio? En el sector oeste de la cuadra. La esquina de la cuadra es oeste y el oeste se representa por un número 7, ¿verdad? Ya se los hablé en los slides anteriores. Aquí tenemos un 7. ¿Qué opinan de eso? Aquí tenemos el 7, un 7 escondido, que es el oeste, ¿ok? ¿Y a qué no saben? Tenemos otro 7 aquí. Ese otro 7 es la influencia energética que tocó en el oeste durante este año y que entonces eso une una influencia más otra influencia más otra influencia y la va apilando, pero la va apilando en una misma cualidad. Y eso es completamente desequilibrado. Eso es fuera de lo normal. En 24 años que tengo de práctica profesional, difícilmente he visto yo que un caso, que una orientación magnética esté dándole y dándole y dándole y dándole la misma cualidad una tras otra, tras otra. Entonces, eso a mí no me extraña que ella esté pasando por la situación que está pasando.
Lamentablemente se inclinó a negativo, pero esta chica podría haber sido un genio en las artes, porque las artes también representan la energía 7, ¿ok? Entonces, vemos la esquina, esta es la esquina que está increíblemente activa. El tráfico viene así, frente, pero lleva esta vía y hacia allá. Entonces, está completamente abrazando la esquina. Y eso significa cuando un tráfico es así de intenso, o está ahí puntualmente, significa que está estimulando más esta esquina y las influencias energéticas que están dentro de ese chart específico para esta casa. Eso lo enseño yo en mis cursos. Yo doy clases de Feng Shui profesional. El nivel del Feng Shui es muy superior a cualquier nivel que te encuentras en internet como cursos de Feng Shui, ¿ok? Tienes que tener cuidado con quién estudias, porque el nivel de conocimiento de tu maestro va a determinar tu nivel de conocimiento. Entonces, trata de escoger buenos maestros, trata de escoger personas que realmente saben. Nos tienes a la orden. Aquí estamos nosotros. Tengo 24 años ya de práctica profesional en el Feng Shui clásico aplicado a la arquitectura porque también soy arquitecta. Y este conocimiento, esta manera de analizar las cosas, difícilmente te la encuentras con que una persona lo sepa manejar, ¿ok? Ten cuidado con eso. Si decides aprender Feng Shui, busca buenas fuentes. Entonces, miren qué bonito. Estamos hablando de que esta esquina potencializa, maximiza la influencia de la energía oeste porque se repite una y otra vez. Como les digo, está colocando una misma energía, una misma influencia, una tras otra en un mismo punto. Este apartamento ya lo compró en este año. La casa de Los Ángeles creo que ya tiene sus añitos, tiene como 2 o 3 años, ¿ok? Miren cómo es la decoración interior. Es bastante parecida a la casa de Los Ángeles. Se utiliza mucho el diseño de interiores como de entretenimiento, como de juego, así como muy te invita a disfrutar el espacio con juegos. Este apartamento así estaba decorado antes de ella comprarlo. Eso es lo que quiero que ustedes estén claros. No es que ella lo decoró así. Así estaba decorado antes de comprar este. Obviamente le atrajo y le encantó porque es casi, o sea, están completamente conectados el diseño interior de esta casa, de este apartamento de New York con su casa de Los Ángeles. Tiene ese aire de juego, tiene ese aire de entretenimiento, de pasarla bonito, de ver la vida liviana, ¿ok? Que es muy característico de la energía 7, en positivo, ¿ok? En negativo puedes llegar a caer en una espiral súper malo en relación a vicios y todo lo que es relacionado también con las adicciones, las que sea. No solamente estamos hablando de drogas, sino que cualquier tipo de adicción. Miren qué lindo. O sea, yo veo esto, yo voy a un espacio y veo esto, y yo digo energía 7. No me importa en qué sector está esta composición de diseño, no me importa. Pero el simple hecho de cómo se utiliza la decoración y el diseño de interiores es energía 7 metal. ¿Ok? Entonces, hemos llegado ya al final de la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya abierto la mente en todo lo que, la manera en cómo se puede utilizar la energía y cómo podemos casi que ver a través de las fachadas, ver a través de la imagen que una persona te puede dar, ¿ok? No necesariamente esta información hay que utilizarla para nada más darnos cuenta de cómo está viviendo la gente y darnos cuenta de lo que no nos quieran decir. Eso, la verdad es que pensar eso es como, mejor hagámoslo a un lado, porque realmente ese no es el objetivo. Lo que te quiero decir es que nuestras vidas son tan increíblemente ligadas al espacio y a la arquitectura, no solamente en el aspecto artístico o el aspecto palpable,
sino que la casa realmente nos crea, ¿ok? Nos crea. Y esto que estamos viendo es una demostración de ello, ¿ok? Bueno, ya voy a dejar de compartir la pantalla y venir acá con ustedes. Espero que haya sido de el agrado de ustedes esta presentación y muy pronto voy a estar subiendo más y más presentaciones, pero sí quería que vieran de lo que trata esto, ¿ok? Y esto apenas es el principio, así que mantengámonos sintonizados. Hasta luego.